Param, pam, 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 pa, para, pa, vamos aquí a inicio del live. Listo. Bueno, muchachos, bienvenidos. Ya vamos a comenzar. Vamos a ver que se conecten algunos colegas. Listo. ¡Ay, tengo frío! ¡Uy! Guárdate aquí. Listo. Está apagado. Ezequiel, saludos hermano. Excelente domingo. Bueno muchachos, vamos a la segunda parte de la clase del día de hoy. La parte de esquemático, ¿verdad? Vamos a repasar un poquito lo que vimos la clase anterior. En la clase anterior estuvimos viendo nosotros lo que es sobre las nomenclaturas. Ya sabemos cómo reconocer las nomenclaturas correctamente, ¿verdad? Sabemos cómo buscar los esquemáticos, cómo encontrarlos, ¿verdad? En la clase anterior lo vimos. Ya sabemos lo que es un layout A, un layout B, ¿verdad? La parte de diagrama, la parte simbólica, ¿verdad? Y vamos a conocer, por ejemplo, la estructura de los diagramas, ¿verdad? La estructura de un esquemático. Por lo general vamos a conseguir muchos esquemáticos, muchas marcas van a ser diferentes, pero por lo general tienen una estructura basada en bloques y módulos, ¿verdad? De cómo esté diseñado el dispositivo. Como por ejemplo en el caso de Apple, vamos a conseguir los módulos divididos con las palabras USB, USB, JTAG, XTAL, la parte de CPU, Power Supplies, todo lo que es alimentación de dispositivos, alimentación de backlight, alimentación del CD, alimentación de NFC, alimentación de dispositivos, alimentación de Wi-Fi. Vamos a ver todo. Vamos a ver lo que es Tigris, ¿verdad? Que es un circuito de protección de carga, batteries, parte de batería, alimentación de batería, periféricos o perimetral, donde van a estar lo que es aquellos accesorios como NFC, Bluetooth, Wi-Fi, también vamos a decir esa parte. Audio, la parte de audio, display, touch ID, Wi-Fi, Bluetooth y RF también. En Samsung vamos a conseguir la parte es totalmente diferente. No vemos los circuitos integrados, ¿verdad? Todo dividido, toda la estructura. Sabemos que el esquemático de Samsung es mucho más limitado. Y en la clase anterior mostramos cómo sacarle más provecho a ese esquemático, ¿verdad? Pero en Samsung vamos a conseguir un troubleshooting, una carta de fallas. Vamos a ver lo que nos manda a hacer la carta de fallas. Y segundo, nos muestra una parte del diagrama eléctrico que nosotros podemos aprovechar al 100% si sabemos buscar correctamente, ¿verdad? Entonces, en Samsung conseguimos lo que es Power On, que no enciende el equipo, falla de inicialización, que no inicia el dispositivo, sin servicio, todo lo que tiene que ver sin servicio, radiofrecuencia y eso, parte de SIM, carga, OTG, micrófono, speaker, receiver es auricular, ¿verdad? Bluetooth, Wi-Fi, GPS, display, cámara o cámara, dice cam, TSP, touchscreen panel, falla de touch, ¿verdad? Motor, el vibrador y radiofrecuencia, ¿verdad? En los diagramas la estructura sí va a ser la misma, ¿verdad? Vamos a ver los circuitos, vamos a ver el simbología de resistencia, vamos a ver simbología de capacitores, vamos a ver simbología de diodos, pero solamente la diferencia entre unas marcas y otras, cambian los bloques en los módulos que están estructurados y cambian solamente algunas nomenclaturas como aprendimos en la clase anterior. Vamos a abrir un esquemático de un Samsung y vamos a abrir un esquemático de un Apple, ¿verdad? Profe, ¿cómo reciclar los circuitos U2? Los saco de tarjetas viejas como las que vemos acá, ¿verdad? Tarjetas. Les hago revaling y los tengo simplemente ya listos para montar. Entonces, vamos a abrir un esquemático. Vamos a ver aquí donde tengo guardado los esquemáticos. Y vamos a abrir, por ejemplo, el uno de Samsung, ¿verdad? Y tenemos cuando iniciamos
El esquemático de Samsung, vemos lo que es el diagrama de bloques, que nos muestra la estructura, cómo está diseñado el dispositivo, ¿verdad? Qué conecta con qué y qué alimenta con qué. Como ya sabemos, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, ¿verdad? El CPU, ¿verdad? El AP, Application Processor, procesador de aplicaciones. Este CPU tiene 3 GB de RAM, LPDDR4, ¿verdad? El CP, Shannon 333, ¿verdad? Que es Cal Processor, procesador de llamado, sería el modem de radiofrecuencia, ¿verdad? Tiene un cristal de 26 MHz, conecta con un transceiver, ¿verdad? Tiene una PMU, un Power Manager Unit, una fuente de poder, también, que es el modelo S2 MPM03X01, ¿verdad? Este procesador tiene una fuente de poder que es S2 MPS15, ¿verdad? E igualmente tiene un subPMIC, un IFPMIC, ¿verdad? Este IFPMIC, ¿verdad? Maneja carga, OTG, vibrador, driver, full gauge y LED, ¿verdad? Y este subPMIC maneja flash y LED infrarrojo, ¿verdad? Tiene un subPMIC, tiene un subPMIC, un PMIC superior y un PMIC inferior también. Entonces, un codec de audio, un Bluetooth Wi-Fi, un módulo Bluetooth Wi-Fi, un sensor hook de GPS también, el chip NFC, ¿verdad? Por acá tenemos un GPS LNA. ¿Qué significa LNA? Low Noise Amplifier, ¿verdad? Low Noise Amplifier significa amplificador de bajo ruido, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento se manejan las ventajas de la alimentación de la baseband? Colocas una SIM y en el momento que presionas power, ¿verdad? En ese proceso va a haber un proceso de 5 y 6 segundos, 5 o 7 segundos, que activa el voltaje y se desactiva, ¿verdad? Entonces, tenemos también acá, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? La salida del speaker con amplificador, ¿verdad? Comunica con protocolo I2C. Y por acá tenemos también, por ejemplo, toda la parte de radiofrecuencia, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, a toda esa parte de radiofrecuencia, cuando tenemos una parte de una falla de radiofrecuencia en los Samsung, muchas veces tenemos diagramas de bloque y sabemos que tenemos que revisar, por ejemplo, desde esta parte hacia acá, que todo lo que tiene que ver radiofrecuencia. ¿Cómo funciona la radiofrecuencia? Desde la antena, miren, la antena va a comunicar desde la banda, por ejemplo, banda 5, banda 8, banda 12, banda 17, banda 18, banda 19, banda 20, banda 26, ¿verdad? Y en 2G, banda baja, va a comunicar por esta parte, ¿verdad? En banda 1, banda 2, banda 3, 2G, banda alta, va a comunicar por esta parte, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de qué operadora tengamos la falla de la banda, ¿verdad? Vamos a ubicar la parte y sabemos qué componentes tenemos que revisar, como por ejemplo viene la antena, ¿verdad? Obviamente van a haber componentes conectados a ella como capacitores, filtros, bobinas también, pero simplemente vamos a ver los circuitos más importantes que hace la funcionalidad del dispositivo. Y sabemos que tenemos que revisar, por ejemplo, un duplexer, ¿verdad? Un divisor de señales, ¿verdad? Y tenemos aquí también un RF pass, un RF switch, ¿verdad? Que al mismo tiempo hace función de LVPA, ¿verdad? Significa Low One PA MIC. También hace función de un amplificador de potencia de banda baja y banda media también, ¿verdad? Y aquí tenemos un amplificador de potencia de mid band de banda media también. Entonces aquí tenemos los protocolos que debemos revisar también. Pero sencillamente, ¿de qué nos sirve a nosotros un diagrama de bloque? Un diagrama de bloque más que todo nos va a servir para saber si tenemos conectados, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a conseguir procesadores. Por ejemplo, en este caso nos dice que este procesador tiene dentro del mismo o sobre ella, ¿verdad? Ese procesador una memoria de 3 GB LPDDR4, ¿verdad? También en muchos casos podemos conseguirnos que vamos a conseguir aquí mismo transceiver o la palabra CP también.
quiere decir que ese procesador tiene conjuntamente es procesador, es transceiver y es modem al mismo tiempo. Como también no vamos a conseguir que solamente dice, el mismo va a decir que es PMU, que es modem, que es todo, como el caso de los procesadores de Spectrum, los equipos que tienen procesadores de Spectrum o MTK, también se ve mucho que el procesador cumple una serie de funciones muy grandes, ya que son procesadores de bajo costo y tratan de unir todo en un solo circuito. Entonces, el diagrama de bloques nos va a mostrar toda la estructura funcional del dispositivo, cómo está compuesto el mismo. ¿Verdad? Después del diagrama de bloques, en el esquemático vamos a tener lo que es el layout, ¿verdad? Ya sabemos que el layout es el contorno de la PCB, ¿verdad? Y tenemos el layout A y el layout B de la PCB, el lado A y el lado B de la tarjeta, ¿verdad? Tenemos aquí un layout del flex de carga, ¿verdad? Que este está muy completo, me gusta porque tienen los componentes. Aquí mira, aquí vemos la palabra TH101, ¿verdad? TH es el famoso termistor, ya sabemos que R es una resistencia, C es un capacitor. Okay, una recomendación de herramientas. Y aquí comenzamos lo que es el diagrama de Samsung como tal. Power on, ¿verdad? Esto se llama troubleshooting, ¿verdad? Que es una carta de falla. Y nos vamos dando paso a paso las cosas más sensibles que debemos revisar para determinar si la tarjeta está buena o no. Pero simplemente Samsung simplemente en sus dispositivos, cuando terminan de hacer el diagnóstico, simplemente dicen: cambie el procesador, no lo tengo porque nunca tienen en el servicio técnico un procesador, cambie la tarjeta, la PBA, le dicen ellos, la tarjeta. Entonces simplemente ellos todo es cambia la tarjeta, cambia la tarjeta, cambia la tarjeta, cambia la tarjeta lógica. Nosotros simplemente vamos a los dispositivos. Entonces aquí donde les explico, tenemos por ejemplo el troubleshooting y tenemos una parte del diagrama, no está completa, pero podemos nosotros utilizar el 100%, ¿verdad? Hay muchas formas de utilizar el 100%, como por ejemplo vemos, ¿verdad? Power on, ¿verdad? Y nos dice todo lo que tiene que decir, nos dice: chequee el voltaje de la batería sea mayor de 3.8 voltios. No, chequee que la batería esté conectada a un voltaje donde tenga un voltaje muy bajo, ¿verdad? Sí, encienda el dispositivo, revise que cuando encienda emita un sonido o una vibración, o un sonido o una vibración. Entonces, si emite sonido, cambia la LCD. Sabemos mucho que cuando el teléfono Samsung lo encendemos y emite sonido y la pantalla está partida, el equipo no va a dar imagen. Entonces, por eso recomiendan ellos eso. Si trabajan ellos en el servicio técnico autorizado, simplemente reemplazan las partes que pueden reemplazar, pero no trabajan a nivel componente, revisan a nivel voltaje solamente. Entonces, chequé que el voltaje en la antena, en conector 7000, ¿verdad? En el presión botón de encendido, o el conector de antena donde es el flex de encendido, tengo un voltaje presente, un voltaje alto cuando lo presiona, ¿verdad? Anormal, reemplace el flex de encendido. Sí, chequeé la señal, ¿verdad? Del AP, el procesador, presión hold, cuando se presiona, prácata 1.8 voltios, ¿verdad? Chequeé las salidas de voltaje de U7002, que es la fuente de alimentación, los LDO, los voltajes LDO. Aquí tenemos las salidas de voltaje LDO, donde tenemos que revisarlas. Entonces podemos aprovechar esa parte del esquemático que nos recomienda, por ejemplo, las salidas de voltaje LDO, aquí las tenemos, ¿verdad? Y ya sabríamos que está funcionando o no correctamente. Como todo, ¿verdad? La lógica, todo es que si no hay oscilación, o si no hay voltaje no hay oscilación, si no hay oscilación no hay voltaje. Por ejemplo, siempre te manda a revisar el oscilador, ¿verdad? Sabemos que las reglas básicas para cualquier dispositivo funcione tiene que ser una señal de encendido, que está señal de encendido, me está mandando a revisar la señal de encendido, aquí la tenemos, ¿verdad? Alimentación, me está mandando a revisar alimentación, y oscilación. Entonces, alimentación, oscilación y reset son las reglas básicas, ¿verdad? Para revisar cualquier dispositivo. Entonces, por eso mismo te manda a revisar eso, que son lo que más tiende a fallar cuando el dispositivo da una falla. Entonces,
cuando tengamos una falla tenemos que estar muy pendientes del esquemático, porque el esquemático nunca nos va a decir cuál es la falla en sí. Nosotros tenemos que investigar, ser pacientes y determinar si tenemos el tiempo suficiente o no. Entonces, tenemos el esquemático, ¿verdad? Aquí me dice, por ejemplo, en la parte de las señales, me está diciendo aquí que se chequee las salidas de voltaje del U7002, ¿verdad? Y yo analizo, yo porque ya conozco este dispositivo, sé que el U7002 es el PMIC del Samsung Galaxy S6. Entonces, aquí mismo el esquemático de Samsung me está diciendo cuáles son las salidas LDO, ¿verdad? Las salidas de voltaje que determinan si el dispositivo funciona o no. Entonces, si una salida de esas voltajes, supongamos que esta salida de 0.5 voltios sea la que alimenta la cámara, ¿verdad? Va a fallar la cámara. Entonces, por eso mismo me está mandando el mismo esquemático ahí a revisar esas salidas de voltaje. Entonces, aquí hay que aprovechar el 100% de la información que nos brinda el esquemático. Entonces, tenemos estas salidas de voltaje y me dice, por ejemplo, si las salidas de voltaje no son normales, cambia el U7002, ¿verdad? Chequee que cada salida de voltaje tenga un 10% de margen de error, ¿verdad? Por eso siempre se habla entre un 5, 10, 15 o 20% cuando mucho de margen de error. Pero cuando falla, va a fallar ese voltaje. Entonces, ¿verdad? Tenemos las reglas básicas: alimentación, oscilación y reset, ¿verdad? Nos manda a revisar las reglas básicas, como lo que es alimentación, ¿verdad? El láser de encendido, ¿verdad? Oscilación y reset, ¿verdad? Me dice que chequee el reloj de OSC 5000 sea de 24 MHz. Ya aprendimos, si no tenemos un oscilador, cómo vamos a medir el oscilador, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros vamos a medirlo. Aquí me dice unas recomendaciones también. Entonces, en el caso que no encienda, aquí nada más de inicio del dispositivo, si tenemos un dispositivo que no enciende, tenemos cómo guiarnos, ¿verdad? Si es el PMIC o no es el PMIC, ¿verdad? La fuente de alimentación. Tenemos las reglas básicas para diagnosticar el PMIC. Alrededor del PMIC se guía sin quitar componentes, como por ejemplo, ¿verdad? Botón encendido bien, señal encendido bien, ¿verdad? Primera regla, señal encendido, está bien, ¿verdad? Alimentación, que esté alimentado, ¿verdad? Que tenga las salidas de voltaje LDO, que haga que el dispositivo funcione. Las salidas de voltaje LDO son las primeras que van a iniciar operación cuando presionamos power, ya que ellas van a despertar diferentes partes del circuito. Van a despertar la cámara, CPU, memoria, van a ir despertando circuitos para que el mismo CPU pueda ir determinando cuál está bueno y cuál no. Al momento de terminar de cargar su sistema operativo y toda su funcionalidad, él puede determinar cuáles funciones van a estar habilitadas y cuáles no, si va a dar algún error o no. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar al principio cuando el dispositivo no encienda y guiarnos por el esquemático, aprovechar el 100%, ¿verdad? Entonces, el cristal oscilador, ya sabemos, las reglas básicas son alimentación, oscilación y reset. Son las primeras que debemos revisar cuando algo falle o cuando algún dispositivo no encienda. Entonces, aquí tenemos ya donde revisar, ¿verdad? Analizando el esquemático, ¿verdad? Nos da unas recomendaciones: dónde está esa señal de encendido, dónde está la otra señal, ¿verdad? Dónde está aquí el cristal oscilador. Como todo cristal oscilador, como les digo, XO, ¿verdad? Lo vamos a conseguir, ¿verdad? Crystal Oscillator, ¿verdad? Entrada de 24 MHz, salida de 24 MHz. Esta entrada proviene del PMIC para que alimente un voltaje, alimenta el oscilador, comienza a oscilar y retorna, ¿verdad? Entonces, entrada, salida, y tenemos componentes alrededor que pueden hacernos que no falle el oscilador, como por ejemplo resistencia, capacitor, ya sabemos que esto significa tierra. Esos son los que debemos revisar. Entonces, no todo es ir y cambiar, no todo es ir y reemplazar. Recuerden que tenemos bastantes componentes que analizar, bastantes componentes que conocer. Entonces, sabemos que cuando tengamos un circuito integrado señalado, no le echemos la culpa al circuito, no le echemos la culpa al componente. Analicemos cómo está estructurado alrededor y comencemos a hacer diagnósticos. Entonces, ya sabemos que vemos una resistencia, cómo debemos medirla, que lo hemos aprendido en el curso. Ya sabemos lo que es un capacitor y su simbología, ya sabemos qué significa resistencia. R5008, ya sabemos que 50 es el sector 50, todos los componentes que estén en el sector 50 van a comenzar por 50, sean capacitores, resistencia, bobinas o diodos, lo que sean, van a comenzar por 50. Entonces, por ejemplo,
El oscilador está en el sector 50, todos los componentes alrededor van a comenzar por 50. Entonces vamos a ubicar el oscilador, por ejemplo, OCZ 5000, OSC 5000. Entonces vamos aquí, OSC 5000, aquí está, OSC 5000, y aquí tenemos el sector 50. Miren, comienza por 50, 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 ¿verdad? Y aquí tenemos otro sector, sector 70, ¿verdad? 70, 70, 70, 70, 70, sector 60. Entonces, todo lo que esté alrededor, simplemente a veces, muchas veces, no nos hace la búsqueda, simplemente ubiquemos el sector. Porque dices, no, le doy control F y el esquemático no me hace la búsqueda porque busco 99 o X cosa, no me lo busca, ¿verdad? No me aparece. Simplemente hagamos zoom y ubiquemos el sector, ¿verdad? Ah, no, ya sé que aquí, por aquí está el sector 50, entonces comienzo a analizar el sector 50, ¿verdad? Simplemente, sencillamente, es muy sencillo leer el diagrama, solamente hay que interpretar correctamente. Entonces, interpretamos ese sector, ¿verdad? Interpretamos el sector y, por ejemplo, el sector 90, y aquí tenemos el sector 90 y sabemos dónde ubicar y comenzar. Sabemos que todo lo que esté cerca del sector 90 va a comenzar por 90. Miren, capacitor C9013, resistencia R9002, filtro R9000, R9002, R9001, ¿verdad? Conector R9001. ¿Ven? Todo lo que esté alrededor de ese sector que comience por 90 va a comenzar por 90, sean capacitores, conectores, IC, circuito integrado, diodo, bobina, varistores, termistores, etcétera, ¿verdad? Todo lo vamos a conseguir así, sencillamente. Entonces, ya sabemos cómo ubicar el sector. Si el esquemático no te hace la búsqueda, simplemente ubica el sector, analiza el layout, ¿verdad? Analizamos el layout y ubicamos los diferentes sectores de la tarjeta. Los diferentes sectores de la tarjeta. Se lo vamos ubicando y así sencillamente se nos hace mucho más fácil ubicar. Sí, sencillamente muchas veces es así, Anthony, ¿verdad? Los componentes conectados, ¿verdad? Se van a llamar igual por ese mismo sector, los que están conectados a ese componente, es correcto, ¿verdad? Manejan esa misma línea, entonces de esa manera es que se fabrican. En muchos casos manejan igual, pero no se equivoquen, en muchos casos también pueden ir conectados a otras líneas también, pero nos hace guiar fácilmente que está cerca de ese sector, como por ejemplo, miren, tenemos el PMIC aquí, el diagrama del PMIC, y nos dice U7002, ¿verdad? Y aquí nos dice R7046, C7041, capacitor C7020, ¿verdad? Transistor Q7000, ¿verdad? Resistencia R7004, capacitor R7019. Por ejemplo, tengo dos iPhone 6 que no encienden ni carga. ¿Cómo debería empezar el esquemático? Por ejemplo, por experiencia que ya todos tenemos, los iPhone tienden mucho a dañar el Tristar, el IC de carga. Entonces deberías comenzar con el IC de carga. Ubica el esquemático Tristar, lo quitas y el equipo debería encender sin él, por lo menos el logo. Si no, ahí comienzas, buscas la parte LDO en el esquemático y comenzamos. Entonces, pero ya vamos a leer uno de iPhone 6 igual. Entonces, todo lo que está alrededor, ¿verdad?, del circuito va a comenzar así. Tan fácil y sencillo leer esquemáticos, ¿ven? Tan fácil. 70, 70, 70, 70, 70, 70 por todos lados, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, oscilador OSC 5000, 50, 50, 50, 50, 50 por todos lados. Entonces, sencillamente es fácil ubicar el sector, la ubicación. Cuando vean esa palabra 50.001, no crean que tienen que buscar 50.000 componentes. No, simplemente ustedes buscan, sector 50, 5008. No, listo. Ya sé dónde está. Sin buscar 5008 y comienzo. Vamos a buscar 5008. Entonces comenzamos. Sector 50. 50.0, 50.69, 50.09, aquí está. Mire, R5008, aquí está. Rapidito, sin hacer la búsqueda, sin presionar el control F. Rapidito ubicamos el sector. Entonces,
Así de sencillo podemos usar el 100% de la información para buscar el esquemático, ¿verdad? Pero también tenemos diferentes interpretaciones, como lo que es, también tenemos falla de sin servicio, sin falla de SIM, falla de carga en sí. Muchas veces tenemos fallas que llegan a los dispositivos móviles, como lo que es Samsung, que no los reconoce la computadora, ¿verdad? Y muchas veces no tenemos información necesaria para poderlo reparar. Y es muy importante prestar atención, ya que podemos sacar el 100% de la información. Sabemos que el Samsung S6 usa un flex de carga, el dispositivo, ¿verdad? Entonces uso un flex de carga y me voy a la parte de carga, pero no me dice parte de que no lo reconoce la computadora y me marca solamente un circuito integrado. Ajá, está bien. Me marca VBoost, lo demás, la parte de lo que tiene que ver con la carga, ¿verdad? Pero no tengo la parte de la parte de datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Uso el 100% del potencial del esquemático. ¿Cómo lo uso? Sencillamente, si tiene un flex de carga, ese flex de carga tiene que conectar a algún lugar. Y ese lugar es un conector FPC. Entonces, ubicamos el conector FPC HDC 8000. Lo ubicamos. Y comenzamos la búsqueda, ¿verdad? HDC 8000. Y comenzamos a buscar el conector donde nos muestra el diagrama del conector. ¡Wow! Lo conseguimos el conector. Ahora, tengo una falla que no me lo reconoce la computadora. Y yo quiero saber que yo sé ya por experiencia propia que los componentes conectan a diodos, a resistencia y de ahí van al procesador, ¿verdad? Pero tiene que haber algo que proteja esa línea de datos, un diodo, una resistencia. Entonces tenemos que buscar datos positivos o datos negativos, sencillamente. Entonces vamos a ubicar datos positivos o datos negativos. Vamos a ubicarlo. Entonces comenzamos la búsqueda. Ajá. Busca la manito por aquí para que se me haga más fácil. Y comenzamos la búsqueda. Entonces, datos positivos, air, micrófono, TSP, ¿verdad? Los botoncitos esos de los laditos que son ven ladillas que a veces fallan, ¿verdad? Ajá, líneas de datos de botón, inicialización. Comenzamos, vallas del micrófono, datos, ¿verdad? La alimentación de los botoncitos de esos ladillas que se joden, ¿verdad? Ajá, por aquí, main, datos, home key, ¿verdad? La línea home key. Y comienzo, ¿verdad? Y tengo aquí, ¿verdad? Unas líneas de datos, ¿verdad? Un protocolo, ¿verdad? Y tengo datos negativos y datos positivos. Como no vamos a manejar protocolo de datos y no JTAG, entonces serían estas dos, datos positivos y datos negativos. Cuando nos marca esta flechita, significa que los datos van en una sola dirección, ¿verdad? Cuando marcan las dos flechitas así, van unidireccional, comunican en ambos lados. Entonces yo aquí sé que el protocolo USB comunica en ambos lados, es bidireccional, ¿verdad? Datos positivos, datos negativos, aquí está. Entonces analizo, ¿verdad? Datos positivos, analizo dónde conecta, ¿verdad? Y me dice un diodo C8006, ZD8006, un diodo Zener. Yo sé que un diodo Zener, por la simbología, cuando está en polarización inversa, porque recuerden, la parte positiva del diodo es el ánodo, la parte sin la raya, y la parte negativa del diodo es el cátodo. Entonces, este diodo tiene conectado el ánodo a la parte negativa, y significa que este diodo Zener está en polarización inversa. Y recuerden la clase del diodo Zener en polarización inversa. El diodo Zener en polarización inversa, ¿cómo funciona? Como estabilizador de tensión. Entonces, si ese diodo Zener se daña, ¿qué pasaría con el protocolo de datos? Dejaría de reconocer y después diría el dispositivo no puede ser reconocido en la computadora o no reconocería los datos, ¿verdad? Podría ser el diodo Zener, ¿verdad? Analizo también datos negativos, ¿verdad? Y va también y lleva un diodo Zener también en el mismo sector 80, ¿verdad? Igual. Ok, perfecto. Veo también, ¿verdad? Que ambos llevan resistencia C8021, C8022. Entonces, C8021, C8022. Sí, las líneas USB de datos manejan tensión. Ante mayor protocolo de datos, mayor latencia,
va a necesitar enviar un voltaje para poder comunicar más rápido. Entonces, también, para reducir la latencia, cuando haya muchos datos presentes, debe reducir la latencia, tiene que enviar un voltaje más alto y reducirlo. Entonces, al mismo tiempo, necesita cierto voltaje también. Pero, pues, eso está para protección, en caso de que un voltaje erróneo se vaya por donde no va. Al momento que conectamos el USB y lo desconectamos de golpe, un chispazo, un cortocircuito. Entonces analizamos C8021, C8022 y C8005, C8006. Tenemos ya ubicado dónde tenemos la falla de datos, ¿verdad? ¿Dónde vamos a buscar? Entonces buscamos sector 80, vamos sector 80, vamos buscando, ¿verdad? Vamos al layout, ubicamos sector 80, ¿verdad? Comenzamos a buscar y comenzamos la búsqueda, ¿verdad? El conector comienza por 80, entonces deduzco que debe estar por acá, cerca, y comenzamos. Y por ejemplo, comenzamos búsqueda, $80. Tenemos por aquí. Vamos a ver cómo es que se me olvidó la nomenclatura de la verga esa. C8021, C8022. Y buscamos. Por aquí. Vamos otra vez de nuevo arriba. Ahí está. C8021, C8022. Resistencia C8019. Por aquí estamos cerca. Para C8020. C8023. ¿Verdad? Buscando. A ver si se fue para el otro lado de la tarjeta. Pues no, se quedaron sin espacio de este lado y se fueron por el otro lado. A veces pasa. Se quedan sin espacio de un lado y se los mandan por el otro lado. No. Ajá. Aquí está 80, 18, 16. ¿Verdad? Por aquí. Aquí está. R8021, R8022. En este caso se quedaron sin espacio en el sector de 80 de un lado y lo pasaron por el otro lado y sector 80. Entonces, aquí está R8021, R8022 y los diodos, miren, los dos diodos y las dos resistencias. Los dos diodos y las dos resistencias. Y ya yo sé dónde tengo que revisar. Rápidamente, rápido y sencillo, rápido. Tenemos que usar la lógica, ¿verdad? Sabemos cómo buscar los sectores en el esquemático. Sabemos que está el sector 80, ubicamos. No está de este lado. Lógica, coño, el ingeniero se quedó sin espacio. Se le olvidó colocar la resistencia, se le olvidó colocar el diodo. Lo va a buscar donde haya espacio. Voltea la tarjeta, vamos a ponerlo aquí, listo. Borrador. Entonces, así de sencillo, así de rápido. Vamos nosotros a ubicar y buscar los componentes rápido en el esquemático, ubicando sectores, ¿verdad? Necesariamente necesitamos hacer la búsqueda. Claro, si ustedes quieren, por ejemplo, si desean, ¿verdad? Pueden buscar, por ejemplo, ¿verdad? R8021, ¿verdad? Y él les va a buscar el componente. ¿Dónde está? Nos va a marcar, no dice que está este sector, ¿ven? Entonces, pueden buscarlo, hacerle zoom y ahí les va a mostrar el componente, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a usar la lógica rápidamente, aprender a usar el 100% potencial del esquemático, ubicando los diferentes sectores del dispositivo. Como por ejemplo, yo deduje, por ejemplo, acá que estamos en el sector 80 y no veo espacio, y digo, no, el ingeniero, disculpen, que diseñó este dispositivo se quedó sin espacio. Entonces, como se quedó sin espacio, no, el ingeniero dice, oye, se me olvidó, ¿dónde lo voy a colocar? Un ingeniero chino, y voltea la tarjeta. Voltea la tarjeta y para acá, se fue para atrás, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya, se fue para el otro lado y ahí está el conector, los diodos, la resistencia que protege la línea de datos. Entonces, simplemente así rápido y sencillo ubicamos sectores y sacamos el 100% del potencial del esquemático. Entonces, ubicando sectores, ubicando conectores, ubicando
Así sacamos el 100% de potencial de un esquemático que es incompleto, ¿verdad? 100%. Ahora, en el caso de Apple es totalmente diferente, ya que Apple nos muestra todo el diagrama eléctrico y funcionalidad del dispositivo. Como por ejemplo, ¿verdad? Tenemos todo el diagrama completo de todos los dispositivos, ¿verdad? ¿Qué son los colores? Los colores son los componentes más críticos o que están más señalados en el dispositivo. Como por ejemplo, nos va a mostrar aquellos componentes que están marcados en el esquemático, esas cosas. Nos va a mostrar unos colorcitos, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿ven? Aquí vemos los colores, ¿verdad? Y él nos está mandando a revisar ciertos componentes, ciertas líneas o ciertos test points, como por ejemplo, ven, amarillo, rojo, azul, ¿verdad? Aquí está, azul, amarillo, rojo, donde está el test point, ¿ven? Nos está mostrando de manera a buscar nosotros rápidamente. Entonces, en Apple es totalmente diferente. Esas resistencias a dónde conectan después, ¿cómo lo sabemos? Ah, bueno, sencillamente de la siguiente manera, como por ejemplo nosotros ubicamos acá, por ejemplo, vamos al conector HDC, ¿cómo es que se llamaba el conector? Vamos a buscar el conector, buena pregunta Luis, ¿verdad? Vamos a buscar el conector HDC 8000, ¿verdad? HDC 8000, ¿verdad? Y yo sé que la línea se va a llamar MUIC, ¿verdad? Vamos a buscar la línea MUIC piso, vamos a marcarla toda, MUIC piso D piso P, ¿verdad? Y buscamos búsqueda, no me muestra nada, ¿verdad? Entonces yo aquí concluyo ya, por ejemplo, por experiencia ya, que debe marcarme por aquí, ¿verdad? Comenzamos a buscar el procesador, porque esas líneas, por lo general, las líneas de datos, de comunicación de datos, van al procesador. UCP 3002, ¿verdad? UCP 3002, ya porque ya los conocemos ya la estructura de dispositivos, sabemos que es así. Entonces JTAG, ¿verdad? Por aquí tenemos UART, ¿verdad? Comenzamos la búsqueda. ¿Verdad? SINCAR, GPS, ¿verdad? SINCAR, GPS. Tenemos datos, ¿verdad? La frecuencia de la parte 1 del procesador. Aquí tenemos otra parte. Tenemos que buscar en varios lados. Estoy como maduro, ¿ah? Está pasado. Bueno, buscamos en varios lados hasta que conseguimos. Por lo general yo conozco ya, ¿verdad? Y sé que por experiencia normalmente van al procesador, ¿verdad? Esas líneas, o en muchos casos pasan al módem también. Entonces, ya conozco ya más o menos esa línea, ¿verdad? Pero no me muestras más información. Entonces vamos a ver si está por aquí mismo. Si está por aquí. No está. Esas líneas van al procesador. Sí, o sea, por lo general ya por experiencia propia van al procesador, comunican al CPU y van protegidas por esos componentes. Entonces, por lo general aquí este esquemático no me muestra del procesador, pero ya deduzco ya, porque por ejemplo Samsung, no, los esquemáticos son tan incompletos que no te va a mostrar el procesador. Entonces, o sea, te va a mostrar ya lo que necesitas revisar, pero saca del 100% ese esquemático, el 100% del provecho.
Entonces ya por ejemplo tenemos dónde revisar y dónde buscar. Entonces por ejemplo, si nosotros analizamos por ejemplo en el parte de Apple, es totalmente diferente. Apple nos muestra toda la estructura funcional del dispositivo, es totalmente diferente. Entonces, tenemos acá un esquemático de Apple, ¿verdad? Y tenemos el layout A, layout B, casi siempre lo ponen en un solo lado, ¿verdad? Y comenzamos acá, ¿verdad? El diagrama, y tenemos la parte de USB, JTAG, IC, X-Tal, ¿verdad? Oscilador, ¿verdad? Bootstrapping, ¿verdad? Esta parte que es bootstrapping es la parte que permite que el dispositivo bootee o inicie. Entonces son cosas muy importantes, como por ejemplo cuando tengamos una falla de que el equipo encienda, se quede en logo, se reinicie, pase un error de software y todo. Aquí tenemos lo principal que debemos revisar también, aparte de las LDO. Entonces por ejemplo, digo porque siempre mando a revisar las salidas LDO, el cristal oscilador, ver la señal de encendido antes de revisar esto. ¿Por qué? Porque ningún dispositivo va a iniciar o va a bootear si no funcionan las tres reglas básicas: alimentación, oscilación y reset. Entonces, después que chequemos esto, podemos revisar esto en un Apple, ¿verdad? Que es la parte anti-rollback, ¿verdad? Anti-rollback es la EEPROM, ¿verdad? Y es el componente que hace simbiosis con la NAM, el baseband, el modem y el CPU. Compara los seriales que tienen dentro de ella, y esas líneas permiten, ¿verdad? Esa comunicación entre todos permite verificar el serial number, ¿verdad? El Unique Device ID, ¿verdad? El ID de dispositivo único, el serial number y el email. Hace simbiosis, compara todos esos datos y determina: estoy bien, inicia, ¿verdad? Tenemos aquí diferentes voltajes, ¿verdad? De alimentación, de CPU, diferentes componentes, ¿verdad? Alimentación. Tenemos la parte del botón encendido, codec de audio, ¿verdad? Cámara frontal, ¿verdad? El PMU, Power Manager Unit, ¿verdad? El PMU, la fuente de alimentación, ¿verdad? Tigris Charging, el Byte Driver, ¿verdad? El Tigris es el que en realidad hace función en el iPhone como del IC de carga, ¿verdad? Pero no es el que más se daña. El que más se daña, ¿verdad? En el iPhone es el Tristar, ¿verdad? El Tristar es el que reconoce si el cable es original o no y si está apto para cargar o no. Tenemos el Chestnut Backlight Driver, ¿verdad? El PMU Display, que alimenta el display. Por eso le digo alimentación. Si tenemos una falla de imagen, tiene que ver algo que le alimenta. Cualquier dispositivo periférico tiene que ser alimentado previamente. Alimentación, ¿verdad? Backlight, Mesa Boost, ¿verdad? Speaker Amplifier, Leg Driver, ¿verdad? Strobe, el strobe, la flash, ¿verdad? Tenemos también, ¿verdad? Tristar, ¿verdad? Que es el famoso USB de carga lógica, ¿verdad? El dock flex, el conector del dock, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el dock. Tenemos el compass, LCD, todo lo que tenemos que ver LCD. En el esquemático de Apple, lo que veamos subrayado son las líneas importantes que hace que funcione ese dispositivo, ¿verdad? Funciona ese dispositivo. Sí, claro, ya me pasó Jeff que no lo carga o no lo reconoce. Ajá. Conector, el Mesa Connector, ¿verdad? Sensores, giroscopio, la rear cam, ¿verdad? La cámara trasera, touch, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con touch, el cumulus, el meson, ¿verdad? Conector, todo lo que tiene que ver con touch, ¿verdad? Batería, test point, standard. Y la tabla de propiedades de voltaje. Esto es muy importante en Apple, ya que de aquí nosotros podemos determinar, ¿verdad?, todos los voltajes importantes que hace que funcionen todos los diferentes periféricos del dispositivo,
¿verdad? Los tenemos acá en una tabla, todos los voltajes importantes, ¿verdad? Y esto es importante para determinar cuál falla o no tenemos. Como por ejemplo tenemos aquí, analizamos voltajes importantes del dispositivo. Si uno de estos voltajes falla, ¿verdad?, diferentes periféricos o dispositivos no van a funcionar. Entonces, ¿qué significa eso, verdad? Que esta tabla no solamente nos va a determinar para saber los voltajes importantes, sino también para determinar el voltaje que corresponde. Como por ejemplo, ya sabemos que la B, ¿verdad?, o la P o la B va a significar el punto o la coma, entonces sería voltaje igual a 3.3 voltios, ¿verdad?, el voltaje que maneja esa línea. Entonces, cuando tengamos una falla, por ejemplo, aquí tenemos la línea PP, ¿verdad?, Principal Pipe CPU, una línea principal del CPU, y por ejemplo dice 1.1 voltios, ¿verdad? Y la línea VCC Main, por ejemplo, alimentación principal del dispositivo, ¿verdad? PP significa Principal Pipe, tubería principal en español, VCC una alimentación, ¿verdad? Main principal, entonces sería tubería principal de alimentación, entonces la alimentación principal de dispositivo. Entonces sería, por ejemplo, voltaje igual a 4.6 voltios. Yo sé y conozco que, por ejemplo, yo conozco ya que ese voltaje que tiene ese dispositivo llega a este Q1403, y si yo analizo Q1403, ¿verdad?, es una línea donde la línea VBAC o PPBAC, ¿verdad?, la línea VAP, el voltaje de batería se protege a través de un transistor y se convierte en VCC Main, ¿verdad?, cuando se activa esta compuerta a través de esta resistencia. Entonces yo sé ya que la línea VCC Main maneja un voltaje similar al de la batería, ¿verdad? Si el voltaje en VCC Main hay una caída de tensión por mucho menor, yo desconfiaría de este señor que está acá, ¿verdad? O si el equipo no enciende, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ya yo conozco y sé que el voltaje de batería de una batería de un iPhone pasa del conector a diferentes circuitos hasta llegar a un transistor, y ese transistor, a través de una compuerta que se activa con un voltaje, ¿verdad?, se va a activar esa compuerta lógica, ¿verdad?, y va a convertir ese voltaje, va a proteger ese voltaje, mejor dicho, de VBAC a VCC Main. Entonces, obviamente, si ese transistor falla, no alimenta el dispositivo no enciende, no va a encender, no va a consumir nada, va a consumir cero. Entonces, tenemos aquí conecta también al Tigris, ¿ven? El Tigris. Entonces, por ejemplo, ¿qué debemos revisar nosotros cuando un equipo no enciende? Un iPhone, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que debemos revisar? Alimentación, una de las reglas básicas, ¿verdad? ¿Dónde va la alimentación? Al conector y hacerle seguimiento. Empiezo, por ejemplo, no enciende, consume cero, ¿verdad? J5223, J5223, ya explica también lo de los sectores. J2523 es la cosa, 2523. Aquí explica los de los sectores, ¿verdad? Tenemos la línea PPBAC, ¿verdad? Entonces buscamos PP, piso, BATT, piso, VCC, y comenzamos a hacer búsqueda. Le puse un cuadro sin querer. Comienzo, va a un test point, diferentes test points, sigo buscando, ¿verdad? Empiezo a buscar. Va aquí, alimenta aquí también. ¿Dónde alimenta? Alimenta aquí también, alimenta aquí también, alimenta aquí también, ¿verdad? Tenemos una búsqueda aquí, llega aquí a U1401, battery, ¿verdad? VBAC, y al mismo tiempo va acá, aquí, a Q1403, y activa la compuerta y pasa a VCC Main. Y la VCC Main, entonces aquí cambia la línea, VCC piso Main, y comienzo y veo que alimenta muchos circuitos, muchos circuitos. Abrimos el simulador, por ejemplo, y busco la línea VCC Main,
por ejemplo, y mira lo que pasa cuando selecciono la línea VCC main. Por ejemplo, aquí tengo un capacitor VCC main, ¿verdad? Y alimenta muchos circuitos. Todo lo que está en amarillo es lo que donde llega esa línea. Mira, llegan a muchos circuitos, ¿verdad? Entonces, esta línea de alimentación principal, si falla, no va a funcionar el dispositivo. Entonces, primera regla básica, alimentación. Segunda regla básica, señal de encendido, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que revisar la señal de encendido? Ya sabemos que tiene que haber un voltaje presente en el botón de encendido, ¿verdad? Y también que esté funcionando esa señal. Entonces ubico el conector igual, el conector de encendido. Entonces flex, vamos a buscar el botón de encendido. Al final esas líneas tienen números. Por ejemplo, tenemos números, ¿verdad? Este número que ven acá, 2 y 26, ¿verdad? Como lo dije en la clase anterior, ¿verdad? Los números significan dónde también llega esa línea en la página del esquemático. En la página 12 y en la página 26 van a conseguir esa línea también presente, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda también a la hora de buscar. Ok, entonces buscamos button flex, aquí está, botón encendido, buscamos el botón encendido tiene un micrófono, ¿verdad? Conecta un micrófono aquí también, ¿verdad? Button flex, hold down, ¿verdad? Esto es aquí. Vamos a buscar el botón encendido. Este por aquí no está, este es el botón, aquí está. Entonces me dice, aquí está, mira, la línea, ¿verdad? Button flex. Para detectar un corto en VCC main hay demasiados condensadores. Mira, para detectar un corto en VCC main es fácil. Simplemente aplicas la lógica, como por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos un dispositivo, ¿verdad?, que tiene corto en VCC main, ¿verdad?, tú vas a conseguir diferentes componentes, como por ejemplo este capacitor, diferentes capacitores. Pero ¿cómo detecto yo un corto en VCC main rápidamente? Si es un capacitor o algo. Simplemente tú agarras tus puntas del multímetro, ¿verdad? Las puntas del multímetro. Y sabemos que VCC main maneja un voltaje alrededor de 3.8, 4.5 voltios. Entonces yo conecto estas líneas de multímetro a mi fuente de alimentación. Positivo con positivo, negativo con negativo. Y ya tengo voltajes aquí en las puntas, ¿verdad? Esta punta, la negra, la conectas a tierra, ¿verdad? Y esta con una sola punta, ¿verdad?, vas a conectarla a esa línea. Vas a alimentar esa línea directamente con el test point. Como por ejemplo, yo puedo alimentarla de aquí y él me va a mostrar el área que calienta más fácil, sin necesidad de quitar ningún componente. Así de sencillo. Simplemente tocando ahí, tácata, tácata, y nos va a mostrar el capacitor en corto, ¿verdad? Ese es el truco para detectar corto. El truco, así, rápidamente. Entonces, repito, conectan sus puntas de multímetro, positivo con positivo, negativo con negativo, ¿verdad? La negativa a tierra y la positiva, si es VCC main, ¿verdad?, pone un voltaje de 3.5 voltios, 3.5 voltios, ¿verdad? Ubican el test point, el voltaje que van a manejar, como por ejemplo, si es un voltaje, por ejemplo, ¿verdad?, acá, ya sabemos que 3.5 voltios, simplemente agarro con esta puntica, toco ahí, tiquiti, ahí. Exactamente, esto es caso para equipos en corto sin presentar calentamiento. Inyectar voltaje directamente en la línea que está en corto. Cuando tengan un corto y no presente calentamiento, inyecten voltaje con un test point en la línea que está presentando corto. Y les va a aparecer el componente mágicamente en corto. Entonces, es así la manera sencilla que podemos detectarlo, ¿verdad? Porque muchas veces en la fuente de alimentación por el conector de carga se protege por diferentes circuitos y no muestra. Entonces, inyectando voltaje directamente en la línea, como vemos acá en este punto, por ejemplo, podemos nosotros ver
con más facilidad dónde está el corto. Y podemos inyectar desde diferentes puntos de la tarjeta, como por ejemplo, inyecto por aquí o puedo inyectar por aquí cerca del PMIC o puedo inyectar por aquí cerca del Wi-Fi y me va a mostrar el componente que está en corto. Entonces, sencillo, rápido, sencillo. Son cosas pequeñas. Haz cosas pequeñas. Así no corremos riesgo. Más riesgo no vas a correr. El equipo está en corto, no enciende. El equipo no en corto, no enciende. Eso es como que tengo una vena rota, ¿verdad? Y venga el médico a intentar coser. Dimos una buena clase hoy, bastante larga. Voy a intentar subirlas ahorita desde el teléfono al foro, igual. Y bueno, gracias a todos por su tiempo hoy. Les anuncio de todas maneras, yo sé que querían fiesta. ¿Ah? Yo sé que querían... Yo también, muchachos, yo me paré hoy con unas ganas inmensas de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Tengo días que quería estar con ustedes y obstáculos y, ¿verdad? Muy contento. Pero bueno, estoy contento porque pude transmitirles algo hoy, como 2 horas de clase y bueno, por lo menos pudimos dar algo. Como les decía, como me había quedado porque me interrumpieron, es como, o sea, si el médico te va a operar y o sea, vas a inyectar algo o vas a coser algo, simplemente vas a intentar buscar la falla o el corto. Entonces eso te va a ayudar a detectar ese corto de manera rápida, inyectando voltaje en la línea, ¿verdad? No le vayan a inyectar un voltaje inmenso, no. Analicen cuánto voltaje tiene la línea, ¿verdad? Si por ejemplo, supongamos 1.8 voltios, colócale siempre un 30% menos, un 40% menos, para que no corras tanto riesgo, sino que queremos que caliente el componente que está fallando. Entonces, sencillamente así nosotros podemos buscarlo, ¿verdad? Y bueno, te fue la luz, sí. Ay, Dios mío, imagínense, ¿eh? Estoy aquí siendo a la pura. La lacto me quedó con batería, tengo que ver si la transmisión quedó guardada. Ahorita tengo que ver si la transmisión quedó guardada, porque si no vamos a tener que volver a dar la clase de nuevo. Sí. Entonces, bueno muchachos, gracias a todos por su tiempo, por su cariño, por su amabilidad, por su comprensión, por sus abrazos, por sus buenos deseos. El martes tenemos clases individuales, ¿verdad? Del segundo grupo, ¿verdad? Y el miércoles tenemos clases, el martes del segundo grupo y el miércoles tenemos clases del primer grupo, ¿verdad? Para continuar los esquemáticos también puede asistir todos también, ¿verdad? Y más que todo la clase del miércoles va a ser de la parte de instrumentación de herramientas, ¿verdad? También, y el fin de semana lo más seguro tengamos clases de nuevo de esquemáticos para ambos. Uy, está poniendo más oscuro. Entonces, gracias a todos muchachos. Entonces recuerden, martes clase segundo grupo, ¿verdad? Y miércoles clase primer grupo. Lo más seguro que tengamos de nuevo otra clase el domingo para continuar esquemáticos también, ¿verdad? De todas maneras, tienen mi número. Recuerden a todos los colegas que no se conectaron, mi número nuevo es más 58 412, ya va, ¿cómo lo sé? Ya va. 458 412 051 0841. Más 58 412 051 0841. Más 58 412 051 0841, ¿verdad? Es mi nuevo número, guárdenlo. Gracias a todos por su tiempo y bueno muchachos, no me queda más nada que decirles. Los quiero mucho, pásenla bien.